Ay, gloria a Dios, aleluya. Llevamos estos días hablando aquí sobre las solas, pero ninguna de ellas está sola, van todas juntas, ¿sí? Y esas solas que se escribieron o que se predicaron que para la Iglesia Católica sirven hoy también no sirven hoy también para los evangélicos, quizás hoy más para los evangélicos, porque cada grupo evangélico se ha hecho su corralito de ovejas. Y la Iglesia y los corrales o las ovejas pertenecen todas al Señor. Y hay una constitución, no como la que han jurado o sobre la que han jurado hoy estos días los políticos, sobre la Constitución, poniendo la mano, por mi conciencia que no tengo, ¿sí? Y por mi honor del que carezco, juro sobre la Constitución que voy a destruir. Es duro. No, sobre esta Constitución, que también la han querido destruir, pero que no han podido. Que lleva toda la historia ahí y que han marginado algunas partes de ella, pero que sigue estando ahí. La vamos a dar completita, ¿sí? Vamos a hablar de ella completita. Amén. Pero hoy estamos en tiempo de Adviento, cerca de la Navidad del Señor Jesús, y corresponde hablar un poco de ello, ¿sí? Solo a Dios la gloria. Qué bonito el ejemplo de Juan Sebastián Bach, cuando descubrieron todas sus obras musicales, que alguien las fue recopilando y descubrió que el primer título era La gloria siempre a Dios, o La gloria, toda la gloria a Dios, ¿sí? Y después firmaba él debajo. Ojalá que todos nuestros actos y toda nuestra existencia estuviera fundamentada sobre ese principio. No para exaltarme yo, no para sobresalir yo, sino para hacer lo que debo hacer, porque haciendo lo que debo hacer doy la gloria a Dios que me ha creado, y Él en un estado o en ese estado de humildad nos exalta. Jesús se humilló para hacer la obra de Dios. No tuvo el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse y decir, aquí estoy yo que voy a poner orden en el mundo. Nos dio una oportunidad todavía de tolerarnos en ese concepto o en esa actitud de libre albedrío, de capacidad de decidir, para ver si somos capaces de decidir lo bueno, dar la gloria a Dios. Y cuando nosotros hagamos las cosas para dar la gloria a Dios y no para sobresalir, los demás se van a dar cuenta y vamos a hablar sin palabras con nuestra humildad. Amén. Es el mejor lenguaje. Dice, no, hay una frase por ahí, no sé si era de Francisco de Asís, que decía, predica a todos de Cristo y si es necesario, usas las palabras. Hay otros lenguajes. Hay el lenguaje de la humildad, que es el que da la gloria a Dios y el que respeta al hermano. Amén. El tema del nacimiento de Jesús siempre ha sido un tema controversial y de discusión desde los siglos, sobre todo para los que quieren menoscabar y o humillar a los cristianos. ¿Por qué quiero hablar sobre este tema? Porque muchos, a lo mejor de los que son más nuevos o que no están seguros en la fe, en lo que estamos o lo que celebramos o en lo que estamos, en el Adviento de estos días, en lo que se adviene en estos días, la Navidad, pueden encontrarse con gente, con personas que lo abrumen con conceptos históricos, etcétera, para confundirlo y decirles, no, vosotros sois unos usurpadores, habéis usurpado la fiesta de Navidad, ese día del solsticio de verano, el día del Sol Invictus y las Saturnalias, y lo habéis usurpado todo. En este tiempo estaban todas esas fiestas y vosotros lo habéis puesto, y eso es una fantasmada y eso es una mentira, porque Cristo no nació en estas fechas y vosotros lo habéis puesto ahí para prevalecer sobre las demás festividades. ¿Pueden decir eso? Inclusive algunos cristianos que se creen conocedores de lo impreciso de este tema,
de la dificultad que entraña definir el día en que Jesús nació. Y no solamente el día no es tanto importante, pero la fecha, sobre todo la fecha, ¿sí? Aún eso implica cierta dificultad, ¿sí? Pues hay algunos cristianos que todavía increpan a otros o les dicen a otros que la fiesta de la Navidad no ha sido en estas fechas, que no ha sido como nosotros pensamos, y aún introducen dudas en los creyentes sencillos, que creen sencillamente que esto ha sucedido así y punto, y lo celebramos y punto. ¿Es importante el día en que nació Jesús? No. ¿Sí o no? Sí y no. Para una abuela de mi pueblo, de mi provincia, que ahí con la guerra pasaban muchas miserias y se destruyó parte del ayuntamiento y no encontraban la partida de nacimiento de la abuela y no sabían cuándo la abuela ya había perdido el conocimiento, no tenía Alzheimer, no coordinaba bien y querían celebrar el cumpleaños de la abuela después de la guerra y no encontraban la partida de nacimiento. Y digo, ¿y cuándo celebramos porque los padres habían muerto en la guerra? Bueno, esto es un poco confuso, ¿sabes? Pero sucedió esto, ¿sí, vale? ¿Y cuándo celebramos el cumpleaños de la abuela? Y digo, no, yo no me acuerdo cuándo era el cumpleaños de la abuela. Y entonces, es que, pues nació en tal mes, en diciembre, por poner algo, ¿sí? Pues vamos a elegir un día de diciembre para celebrar el cumpleaños de la abuela. Porque se ha perdido la documentación. Y no sabemos bien el día en que era. Bueno, pues algo parecido puede pasar con Jesús. No sabemos exactamente el día que era. Pero vamos a elegir un día, que eran estas fechas, ¿sí? Y vamos a demostrar que eran estas fechas, ¿vale? Solo con la Escritura y también con la historia, pero la Escritura nos bastaría, pero vamos a echar mano de la historia también para argumentar y fortalecer el concepto que está en la Biblia al que muchos ponen en cuestión. Navidad es el nacimiento del Señor Jesús. Yo estoy de acuerdo en que la mayoría de los teólogos dicen y historiadores declaran que no es posible saber cuándo nació Jesús, pero sin embargo todos aceptan el día 25 de diciembre como el día para celebrar su nacimiento. Ellos argumentan que la fecha o la temporada no es tan importante como fijar una fecha, como la de la abuela, para celebrar este acontecimiento, ¿sí? Por lo menos fijar un día. Y yo estoy de acuerdo con esto, en el caso de que no fuera posible aproximarnos o aproximarse a la fecha correcta. Pero vamos a verlo. Yo no he encontrado, digamos, la tesis o la explicación de algún teólogo o historiador que me haya dicho o que haya entendido de él o de ella que Jesús nació en tal o tal fecha. No lo he encontrado. He encontrado siempre al revés, gente que opta por afear este acontecimiento, este hecho y decir o afirmar que no, Jesús no nació en estas fechas. Pero sea como fuere, los teólogos y historiadores dicen, bueno, algún día hay que hacerlo. Y estoy de acuerdo, vamos a hacerlo si es que no podemos aproximarnos a esos datos reales de que Jesús nació en esta fecha. Estoy totalmente convencido y he averiguado y he encontrado datos para afirmarlo así. ¿Amén? Es que otro año afirmamos este mismo acontecimiento, lo afirmamos de que había sucedido en estas fechas y tal, y bueno, enseguida pues los entendidos empezaron a poner, no, pero es que eso no puede ser, pero es que tú sabes que con el frío, ¿cómo iban a estar los pastores allá velando con las ovejas si hacía mucho frío? Bueno, eso se lo explica a alguien de Sudamérica que están siempre viviendo con calor, y vale, pero aquí en España yo he conocido, porque muchos años tengo y he envejecido y he visto a los pastores cuidar a las ovejas en invierno con nieve, en una choza, pero no estaban todo el rato en la nieve, estaban metidos en la choza, salían, los perros estaban afuera cuidando las ovejas y cuidando a las ovejas de los lobos, pero ellos estaban allí con ellas, pero no estaban a la intemperie,
estaban dentro de una choza o en una cueva o en algún lugar. ¿Es tan difícil es entender esto? Bueno, habrán nacido en una oficina, seguramente, pero los que hemos nacido en el campo sabemos que esto ha sido así y sigue siendo para algunos así. Sigue siendo así porque hay un chico, un youtubero, que va grabando todos los lugares por donde va pasando con sus ovejas, lo que comen, cómo hacen, cuando aparecen los lobos, cómo se portan los perros, y tiene un montón de seguidores. Un montón de seguidores, ya quisiera yo tener algunos, si hiciera algún vídeo alguna vez, claro. Y se encontrarán con algunos que le dirán, dado que no se sabe la fecha exacta del nacimiento de estas fechas, pues se encontrarán con personas que le dirán, no, estas fechas eran las fechas de los Saturnalias, o lo de los Saturnales, y los cristianos han metido esa fecha ahí. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Que no? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Que no? ¿Que no era cierto que existían esas fiestas, las Saturnales, en estas fechas de diciembre? Pues sí. ¿Y que el cristianismo ha tomado su lugar? Pues sí. ¿Y qué? ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque Constantino y algunos emperadores se convirtieron al cristianismo y optaron por oficializar el cristianismo, y en vez de celebrar las fiestas de las Saturnalias o las del Sol Invictus, pues celebramos la Navidad, que era el Dios victorioso. Un Dios victorioso, un Dios que ganó muriendo. Pero es que en cierta forma el día del Sol Invictus también representa esto. Llegamos al día, a la noche más larga del año, donde pareciera que el sol ya muere. Y entonces empieza el tiempo de resurgir el sol que nunca muere. Y así pasó con Cristo. Murió, pero resucitó. Es un Cristo, es un Dios que nunca muere. Amén. Las Saturnales son una fiesta que celebraban los romanos y representan una festividad al dios Saturno, el dios de la agricultura. Fíjense bien esto, el dios de la agricultura, de la cosecha, y que originalmente transcurría entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. Las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y los esclavos podían aplazar el trabajo cotidiano. Los romanos, como ocurre actualmente en la Navidad, visitaban a los familiares y amigos, intercambiaban regalos, celebraban grandes banquetes públicos, y durante esas fiestas que se prolongaban durante 7 días, los esclavos gozaban de una gran permisibilidad. Podían vestirse las ropas de sus señores y ser atendidos por estos sin recibir ningún castigo. Era un tiempo de relax, porque el mundo y la sociedad dependía fundamentalmente de la agricultura. Y en esta época, en el entorno donde reinaba o donde gobernaba el Imperio Romano, el entorno del Mediterráneo, pues en estas fechas las cosechas y las labores agrícolas cesan. Entonces, eso es el momento justo para hacer un censo. Ya, miren, el momento justo para hacer un censo, ¿sí? Cuando no tienen que dejar el campo abandonado para desplazarse a un u otro lugar. Por ejemplo, otros harán referencia al Sol Invicto. También celebraban los romanos en diciembre, celebraban la fiesta del naciente, o la fiesta naciente del Sol Invicto, asociada al nacimiento del dios Apolo, siempre relacionada con los dioses. Las fiestas de Navidad o de diciembre siempre han estado relacionadas con los dioses, y el solsticio de verano con los hombres célebres, con los hombres de Dios, con los grandes filósofos, con los grandes hombres que han marcado una impronta en la sociedad. Amén. Así que la festividad del Sol Invictus está asociada
al nacimiento del dios Apolo, entre el 15 y el 25 de diciembre. Esta fecha fue, o sea que las dos coincidían en la misma fecha. Esta fecha fue considerada como día de solsticio de invierno y los romanos la llamaron bruma. No sé por qué la llamaron bruma, pero la llamaron bruma, sería por la oscuridad, ¿sí? Les aconsejo, cuando se encuentren con alguien que les diga algo así, es que ustedes usurparon porque era la fiesta o la festividad del Sol Invicto y eran las festividades de los Saturnales y ustedes lo han copado todo eso. Y le digan, pues sí, es verdad. ¿Y qué? Como el madrileño, ¿y qué? No para hacerse el chulo, pero sí, sucedió. Gracias. Sucedió así. ¿Y qué? Porque hay cambios sociales. Ha habido siempre cambios sociales, nuevos reseteos en la historia, varios reseteos en la historia. Quizás no tengan tanto que ver como el que vamos a vivir nosotros o como el que estamos viviendo nosotros sin que nos demos cuenta. Estamos empezando a vivir un reseteo, una nueva era, una nueva etapa. Bien, pues aquí comenzó una nueva etapa y pasaron de las Saturnalias y del Sol Invictus a la Navidad. ¿Y por qué pasó eso? Porque el emperador Constantino tuvo un sueño, no una visión con una cruz que dijo, por esta cruz vencerá. No vio una cruz, vio el crismón, esa cosa que es una X con una P en el medio, ¿saben? ¿La ha visto usted alguna vez? Eso fue lo que Constantino vio. Y a partir de ahí se convirtió al cristianismo. No sabía lo que quería decir su sueño, pero había un español aquí que no lo conoce ni su tía, San Osio de Córdoba. Un hombre muy importante en esta nueva orden mundial. San Osio de Córdoba. Y le interpretó el sueño que era consejero de Constantino. Le interpretó el sueño, lo que quería decir el sueño. Por este símbolo, por este signo vencerás. Y a partir de entonces los romanos llevaban en su escudo el signo del crismón, en vez del símbolo del sol naciente. ¿Sí? Fíjense cómo va cambiando. ¿Y por qué cambió? Por un sueño, por una visión. Aleluya. Así que les aconsejo cuando alguien le diga, oye, mira que esto lo que pasa que ustedes, esto realmente es la fiesta de la Saturnalia, de las Saturnales o la Saturnalia, como le digan. Y es la fiesta del Sol Invictus. Lo que pasa es que ustedes lo han usurpado. Y pueden decirle con toda franqueza, sí, porque hubo un nuevo orden mundial, campeón. Hubo un nuevo orden mundial. Sucedieron cosas nuevas. El cristianismo se incorporó al Imperio Romano como la religión oficial y sucedieron grandes cambios, que no sé si fueron del todo para bien o para mal, porque también hizo caer al Imperio Romano. Amén. Fue para bien, porque para nosotros fue para bien, pero destruyó, venció al gran dragón que representaba, según la visión de Daniel, el Imperio Romano. Amén. Así que les aconsejo que no discutan. Hay otra fiesta más en estos días, el Hanukkah. ¿Y saben lo que es el Hanukkah? ¿Alguien sabe lo que es el Hanukkah? No, no sabe nada. Y los judíos sí, seguramente que Amparo sabe eso, porque está el día, viene con el tarí puesto y todo ella. Es la fiesta de la purificación o reedificación del templo. ¿Y por qué es el día de la purificación o la reedificación del templo? Porque los seleucidas habían tomado la ciudad de Jerusalén, habían arrasado con el templo y habían puesto dioses paganos y habían sacrificado cerdos y habían hecho yo que sé las cosas que habían hecho allí. Y después de 2 años se levantaron los macabeos, un libro que no tenemos aquí, pero ahí está la fiesta de Hanukkah. En el libro que no tenemos aquí, de Primera Macabeos, Segunda Macabeos, no lo tenemos aquí. En el acto de esta festividad que se encuentra relatado en Segunda Macabeos 10, del 1 al 8, búsquenlo en vuestras Biblias, búsquenlo. ¿Y por qué no lo tienen? ¿Por qué? ¿Saben lo que pasa con estas cosas? Que ahora vienen los mormones
Y como nos encontramos con un vacío desde la vuelta del cautiverio hasta la venida del Señor Jesús, donde no hubo palabra de Dios, y no hubo historia, un vacío legal, un vacío histórico. Entonces llegan los mormones, pues nosotros nos vamos a inventar el libro del mormón. Y para llenar ese hueco inventaron el libro del mormón, que habla del Antiguo Testamento, de esa parte del Antiguo Testamento, desde el punto de vista de las tribus perdidas, es decir, las tribus de Israel, que las fueron a encontrar en América, que habían llegado antes que Colón. Pero es que la gente es capaz de creer cualquier cosa, hermanos. Y está esa religión tirando para adelante, fuerte. Yo cada vez que consulto algo sobre la Biblia, me encuentro un anuncio de los mormones. ¿Sabes cómo puedes dirigirte a Dios? ¿Sabes que tú puedes dirigirte a Dios y orar a Dios y no sé qué, no sé cuánto, patatí, patá? ¿Ustedes les ha llegado eso? Eso de los mormones. Ahí están. Dale caña. Y nosotros aquí, pongan un like, me cachis. Pongan un like en la predicación pongan un like en el culto, pongan algo, díganos algo. Si no, vamos a tener que hacer como los mormones, pero no nos alcanzan dinero ni para hacer la obra. Menos mal que José Nanclar, el padre, está dejando hasta la pierna y el pobre. Me calles en la mar. Dios te bendiga, hermano. Te fortalezca, porque son fundamentales. Así que esa historia del Hanukkah, la fiesta de las luces, tiene su origen, está relatada en Macabeos 10, 1 al 8. Encendieron las lámparas. ¿Y por qué se llama la fiesta de las luces? Porque cuando retomaron el templo, pusieron algunos utensilios, pusieron el candelabro, la menorá, y no tenían ni aceite de lo pobres que estaban por la guerra. Y pusieron un poquito de aceite en cada brazo del candelabro. Y había aceite solamente para un día. Y resulta que, pues se fueron a descansar. Llegaron al día siguiente y el candelabro estaba. Y al día siguiente y el candelabro estaba ardiendo. Y al día siguiente el candelabro estaba ardiendo. Así hasta 8 días el candelabro seguía ardiendo. Por eso la fiesta de Hanukkah dura 8 días. La lámpara tenía aceite para un día y sucedió un milagro. Por eso en estas festividades encienden un candelabro de 8 brazos. Yo me preguntaba a veces, muchas veces, ¿y esto de dónde lo habrán sacado los judíos esto? Pues, es que para leerte todo el Torá, todo el Talmud, y madre mía, han dejado la Biblia y se han confundido con el Talmud. Venga, Talmud, una biblioteca de larga como de aquí a allá, con 3 plantas. Anda, ve a mirar todo lo que se han inventado ahí, por dejar la Biblia. Y ahora, como están confundidos ya, no saben por dónde agarrar el Talmud, vuelven a la Biblia. Y vuelven a veces a la Biblia para complicarnos a nosotros y confundirnos a nosotros. Y no está bien. Como dice Matilda, dicen que está bien, pero no está bien. ¿Sí? Y no está bien. ¿Sí? No está bien. Así que cuando conquistaron Jerusalén, procedieron a la rededicación del templo. Esto es una palabra muy argentina, la rededicación. ¿Por qué la rededicación? Porque estaba re bien. No, porque había que volverlo a poner en marcha. Y entonces había sido puesto una vez, entonces ahora es la reedificación, la repurificación o la reiniciación del templo. Por eso le llamamos las fiestas de las luces, porque el candelabro no se apagaba teniendo solamente aceite para un día. Así que esto, en final, en Macabeos 10:8 dice: además, toda la asamblea reunida allí ante ese milagro aprobó y publicó un decreto. Lo estoy leyendo en la Biblia, que ustedes no tienen. Aprobó un decreto y se ordenó que todo el pueblo judío celebrase cada año en estos días esa fiesta del Hanukkah, esa fiesta del milagro de las luces y de la reestructuración o la reconsagración del templo. Le estoy leyendo la Biblia, ¿vale?
pero como tenemos un vacío ahí histórico, legal, no sé por qué, pero lo han dejado. Pero por eso dice el apóstol Pablo, como está escrito ahí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Sabe lo que quiere decir redarguir? Para enfrentar o para rebatir a algunos que están diciendo que no, para rebatir a los que me dicen que no. Dice el apóstol Pablo, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, enteramente preparado. ¿Ustedes no saben lo que es el Hanukkah? Por ejemplo, no sé, no es importante, pero sería bueno saberlo, porque hay un vacío legal. Desde que entraron los helenos, desde que volvieron de la cautividad y apareció Alejandro Magno, no sabemos nada más de la Biblia, ni hechos históricos, ni inspirados. ¿Y saben una de las cosas por qué? Que he descubierto, sin querer, cuando uno investiga. Porque no habla de Jehová. Ostras, esto. No habla de Jehová. Habla de Dios. Habla de Elohim, el Dios o el nombre de Dios que usaron en Israel. Las tribus perdidas que nunca estuvieron perdidas, sino dispersas. Y que a veces Herodes hizo intentos de poner sacerdotes, y lo hizo, poner sacerdotes de los que estaban en la dispersión para congraciarse con todos ellos. Perdónenme esta charla, pero a veces creo que es conveniente que nosotros estamos aquí para conocer las Escrituras y para ser instruidos, para poder redarguir, no para discutir, pero sí cuando alguno me diga, aunque sea en silencio, le redarguyo. Le digo, no es así, ¿vale? O no me convences. Estás equivocado. Conozco la historia, conozco lo que pasó, sé lo que pasó. Lucas 1, 5, 8, que no les he dicho los versículos, ¿vale? Lucas, a ver, y teníamos por ahí una presentación. Dios mío, Señor. Ah, sí. Bueno. Pasa tú. No consigo hacerlo, ¿vale? Pasa a la siguiente. Bueno, la fiesta de las luces. Cristo es la luz del mundo. ¿Sí? Amén. Cristo, la luz del mundo. La luz venida a este mundo. Es algo más trascendente que un simple acontecimiento histórico. Lo de Jesús no es solamente un simple acontecimiento histórico. La llegada de un hombre especial como la de Juan el Bautista, que por eso nació en el solsticio de verano, donde nacen los grandes hombres, y él era un gran hombre y el último de los profetas, pero no era Dios. Ese lugar, este tiempo estaba reservado para Dios, porque es el Dios de los dioses. Amén, aleluya. Lucas 1, 5, 8. En los días de Herodes, rey de Judá, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Miren, subrayamos, de la clase de Abías. Esto tenía que poner. Ay, no manejo esto y bueno, salga lo que Dios quiera. Ya aprenderé. Voy a tener que hacer unas charlas de dominar esto. Ahí está. No, bueno, hay otro antes. Vale, es igual. Era sacerdote de la clase de Abías. Su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No tenían hijo, porque Elisabet era estéril. Ambos eran de edad avanzada. Aconteció que cuando Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Dios, en el turno de la clase de Abías, sucedió el milagro. Sucedió que el ángel le habló para anunciarle que iba a tener un hijo. ¿De dónde viene esa clasificación de que a Zacarías le tocaba, era de la orden de Abías, de la familia de Abías, y que le tocaba el 8º turno? En 1 Crónica 24:7, la primera suerte tocó
a Yaharit, la segunda a Jedaías, la tercera a Harín, la cuarta a Sorín, la quinta a Malaquías, la sexta a Jamín y la séptima a Cos, la octava a Abías. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos da la fecha en la que Jesús o en la que Juan el Bautista fue engendrado y a los 6 meses nació. Y a los 6 meses la Virgen María estaba embarazada cuando visitó a Juan. Miren cómo se van dando las cosas, ¿vale? ¿Y qué pasó? Es que en la octava suerte tenemos que... ¿Dónde ponme el otro rollo que habíamos puesto ahí, la otra cosa? Ahí. El día 15 de Abid, o el día 15 del mes primero, porque los judíos no tenían nombres a los meses, los denominaban por números. Cuando entraron y se instalaron en la tierra de Canaán, adoptaron el calendario o los nombres del calendario sirofenicio cananeo o fenicio cananeo, y entonces le llamaban el mes de Abir, ¿sí? Y después, cuando vinieron del cautiverio de Babilonia, le llamaron el mes de Nixán. Pero en la Biblia, en el origen, tenemos el mes primero, el mes de Abid, ¿sí? No tenían nombre, así que todos los nombres no son propios judíos, sino adoptados de los fenicios cananeos y de Mesopotamia. ¿Amén? Voy a tratar de hacer fuerzas para que las neuronas no me bailen, ¿vale? Okay. Así que del 15 al 30 de abril, un turno. Del 30 de mayo a otro turno. ¿Sí? Del 1 al 31 de junio, dos turnos. Del 1 al 31 de julio, otros 2 turnos. Y del 1 al 15 de agosto, otro turno. Los 8 turnos. Terminó en agosto, a finales de agosto, mientras que entregó los bártulos y las cosas que le correspondían del templo, de servicio al templo, se fue a su casa, iba mudo, no podía hablar a la mujer, le tendría que escribir o tener un traductor, no sé. Oye, chica, joven, que mira, que el Señor nos ha dicho que nosotros podemos producir fuegos artificiales. No me digas. Hoy, Zacarías, entrar en el templo te va mal. Te va mal. A ti algún ángel te ha trastocado. Pero ¿cómo va a ser posible eso? Que sí, que bueno, le escribiría que con gesto, yo qué sé, cómo se defendería el hombre. Pero claro, entramos en la fiesta de las cabañas, en los judíos, porque eran judíos, ¿eh? Y después en la fiesta del Yom Kippur, que no se pueden tener relaciones sexuales, que tal y que cual, un montón de rollo. Y después, pues ya viene el descanso. Y me imagino que ahí, descansaditos, pues harían sus cosas y pataplán. Con la edad y con todo lo imposible, Dios es el Dios de lo imposible y puede sanar tu pierna también, en el nombre de Jesús. Y ahí, un embrión. Y ahí empezó a gestarse Juan el Bautista. Y entonces tenemos que octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Abril, 6 meses. 6 meses, solamente con esto, porque tengo muchísimos datos, no les quiero aburrir, no muchísimos. Pero ¿cómo es posible que yo no me haya encontrado con esto? Que no haya encontrado nadie, teólogos y gente que argumente esto de esta manera tan clara, tan precisa. Sí. A lo mejor ustedes lo encuentran, me lo dicen, porque a lo mejor cometo algún error, yo no lo sé. La Virgen María visita a Elizabeth y está embarazada. Y Elizabeth ya estaba embarazada de 6 meses. Y la Virgen María estaba recién embarazada. Ponemos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Suponiendo que haya sido a primeros de abril o a últimos de abril, porque el día de Nixán empezaba el 15. Por lo tanto, podría haber sido muy bien en abril, a finales de abril. Y tenemos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
entre 8, 9 meses, los 9 meses necesarios para nacer en estas fechas. Que nació el 15, que nació el 20, que nació el 25, no lo sabemos, pero que nació en estas fechas, sí lo sabemos. Primero, otro dato. Tenía aquí anotado, si no se cuestiona la fecha del nacimiento de Juan, que nació el 24 de junio, y a los 6 meses tenemos el 24 de noviembre, ¿por qué se tiene que cuestionar el nacimiento de Jesús? ¿Por qué? Me pregunto yo. Si nadie se cuestiona el nacimiento de Juan, ¿por qué hay que cuestionar el Señor Jesús, que fueron 6 meses después? ¿Ustedes no se han preguntado nunca? ¿Por qué no empiezan a cuestionar a Juan? Según las creencias helenísticas, como le decía antes, la puerta de los hombres corresponde al solsticio de verano, donde nació Juan, un gran nombre. Y la puerta de los dioses, que corresponde al solsticio de invierno, es la puerta del Dios de dioses, el Hijo de Dios, Jesús. Amén. Para que coincida todo, no solamente la Escritura, sino los acontecimientos y las religiones del mundo, porque el Señor vino a salvar al mundo, no a un pueblo, no a los judíos ni a los israelitas, vino a salvar al mundo. Y el sacrificio de la cruz representa a todas las religiones del mundo. Es como decir, basta, basta, hasta aquí. No sacrifiquéis a vuestros hijos, porque sacrificaban a vuestros hijos. Sacrificaban a los hijos primogénitos todavía. Aquí en España, ¿sí? ¿Cómo eran? Los fenicios, los cartagineses sacrificaban todavía a los niños primogénitos. Hay algunos altares todavía, aquí en Madrid hay uno, ahí arriba. Y las demás religiones sacrificaban a los hijos primogénitos. Y el Señor dijo, basta ya, no sacrifiquéis a ninguno. No se está refiriendo a los judíos que sacrificaban un cordero. Se estaba refiriendo a las demás tribus de la tierra. No sacrifiquéis a vuestros hijos. He aquí que Dios sacrifica el suyo para que vosotros no cometáis esa barbaridad. Pero también es el cordero, para los judíos, es el cordero de Dios. Y para los que caníbales, porque, hermanos, es que ustedes piensan que nosotros hemos nacido con el teléfono móvil. No. La historia tiene mucha historia, es muy larga. Y saben ustedes, en la época de Jesús, en las batallas, en las guerras, cuando vencían al guerrero más valiente del bando contrario, se lo comían. Y algunos se comían a alguno otro. Practicaban el canibalismo. Por eso a los cristianos, en sus inicios, cuando se celebraban la Eucaristía o la Santa Cena, los acusaban de caníbales y los mataban por caníbales, porque decían que estaban practicando sacrificios humanos. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es roto, y esta es mi sangre, que por vosotros es derramada y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Digo, ¿qué están haciendo esto? ¿Se están comiendo a alguien? ¿Qué no entienden? Que nosotros lo asimilamos como nada, pero que entonces era una tragedia. Y ahí está Jesús. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre para que no cometáis esas barbaries de canibalismo. Ustedes no saben lo que implica el sacrificio de la cruz. Un acto tan sencillo y tan profundo, tan trascendente, tan amplio, tan inmenso. Les he dicho algunas de las cosas que implica, pero podría estar aquí hasta mañana. El Señor Jesús nació cuando le correspondía como hijo de Dios. El argumento que algunos escriben contra el nacimiento del Señor en invierno a causa del frío por los pastores, ya lo he comentado. Velaban en la noche con sus rebaños y no podía ser porque era invierno. Eso fue lo que me puso un pastor de hace 2 años o 3 años. Digo, pero Dios santo, que no tienen más que cuadrículas en la cabeza, que no tienen más que letras. Pero el apóstol Pablo aquí, y lo dice la Escritura y no lo digo yo, la letra mata.
el Espíritu vivifica, y ahí no está, entre las olas no está el Espíritu Santo, no está. Y eso ha convertido a los evangélicos en humanistas. Y a veces humanista no es lo mismo que humano. Porque a veces hay humanistas muy humanistas. Tan humanistas que no toleran a los que no son tan humanistas como ellos y los meten en la hoguera. Ahora no. Pero he tenido más miedo a veces a la Inquisición evangélica que a la católica hoy en día ya, ¿sí? Pero no está el Espíritu Santo. Pero es que esto, si del Espíritu Santo no estaría, ¿qué entienden? No estaría, porque es el Espíritu Santo el que la ha revelado. Y no está ahí. Los reformistas se olvidaron de hablar del Espíritu Santo, hasta que tuvieron que venir los pentecostales haciendo y los carismáticos haciendo cosas raras y tratándolos todo el mundo de locos, pero al final producieron también un cambio social, un cambio en la religión, un cambio en la sociedad. ¿Por qué? Porque se da lugar al Espíritu del Santo, que es el que te hace, al fin y al cabo, no solamente que ha revelado las Escrituras, es que te las hace entender. El Espíritu Santo te hace entender las Escrituras. Y sin el Espíritu Santo no ves más que letras y dices, pero qué historias más raras que hay aquí. ¿Qué es esto del Hanukkah? Ni Hanukkah, ni Hanukkó. ¿Y qué es esto del sacrificio de Jesús? Que eso sí que tiene tela para tragarlo, para entenderlo. Nosotros lo celebramos como nada. Los pastores no podía ser en invierno cuando nació Jesús, porque estaban los pastores en el campo cuidando las ovejas. Pero venga, Dios mío, Señor. Génesis 31:40. De día me consumía el calor y de noche la helada, hasta el sueño huía de mis ojos. Esto sucedía en un lugar, esto lo está diciendo Jacob a su suegro. Cómo cuidaba las ovejas de día con el calor que lo consumía y con la helada de la noche que lo congelaba. Y estaba cuidando las ovejas. Y estaba que en la ciudad, no estaba en el campo. No estaba en la oficina con el teléfono móvil mientras que las ovejas comían el pasto que le había puesto, estaba con el teléfono móvil chateando. Estaba aguantando allí tela. Y donde se escribe esto, es en el norte de Siria, donde hace muchísimo más frío que en Belén, que está bajando la cuesta hacia el Mar Muerto, donde es difícil que nieve alguna vez, algún año. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Pero ¿cómo puede? Y es un evangélico, son evangélicos, y están poniendo este argumento. Digo, por Dios, tú has salido de la escuela, pero es que yo antes de entrar en la escuela estuve en el campo también. Y has salido de la escuela y nunca has estado en el campo y no lo conoces. Esto no es así, pero ¿cómo puedes argumentar eso? ¿Para qué? Para contradecir algo que estás celebrando todo año tras año y lo estás celebrando desconforme porque piensas que no es así, que no fueron las cosas así, porque no tiene nada más que letras en la cabeza. En su Evangelio del Nacimiento de Jesucristo, Lucas registra un evento histórico, y ahora vamos a un tema. Ya voy a empezar a terminar, porque hay muchas cosas, pero quiero mencionar algunas. ¿Sí? Un evento histórico más extenso. Lucas escribe, Lucas 2, 1 al 5. ¿Sí? Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo, aquí viene el quid de la cuestión, porque nadie se fija en el primer censo, sino en el segundo, porque se hizo en dos partes y se fijan cuando terminó, pero cuando terminó no fue cuando se inició. Y aquí viene el caso. Ninguno de los teólogos que he encontrado le pone peros a esto, o le encuentra el quid a esto. Ustedes les invito a que lo busquen y me digan algo al respecto, ¿vale? Y
el primer censo que se realizó mientras Cirinio era gobernador de Siria. Otro caso, Cirinio, otro personaje complejo en la cuestión. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea a la ciudad de Nazaret, y la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Este censo no era un censo para controlar la gente, sino que era un censo, bueno, sí, para controlar a la gente, pero no para el censo de la población, no encuentro la palabra ahora. No era un censo para controlar la cantidad de habitantes que había en el imperio, sino para que la gente se desplazara a su lugar a fin de que cada uno tomara posesión de las fincas que con las guerras y con las luchas y con las muertes de los viejos se habían perdido, retomar este asunto y tomar las fincas, las propiedades cada uno, a fin de que pudieran pagar buenos impuestos al gobierno. Y era correcto, está muy bien, lo que no sería correcto sería quedarse que se la quedara el gobierno. Era algo muy correcto. ¿Pero qué sucedió? Que a un tal Judas el Galileo y otro antes, no les pareció bien la cosa y le parecía que era un sometimiento y un abuso del Imperio Romano sobre los judíos, y se levantaron y pararon el censo. Se paró la cuestión, se paró el trámite y se prolongó durante tiempo. Y entonces todos los historiadores se fijan en el segundo tiempo. Y entonces dicen que el Evangelio de Lucas no concuerda con el Evangelio de Mateo. Pues no es cierto. Son los datos que no se toman bien, históricos y bíblicos. Porque ahora vamos a leerlo en la Biblia, lo voy a leer también en la Biblia. Esto es histórico, pero también lo vamos a ver en la Biblia, ¿sí? Bueno, he leído el Evangelio, ¿vale? Y ahora voy a pasar algunos datos históricos. Artículo principal, censo de Quirino. Tras la destitución de Arquelao, hijo de Herodes I el Grande, pongo una nota yo aquí, porque esto no lo aclara en la enciclopedia, ni en la otra enciclopedia, ni en ninguna. Pongo, porque lo he averiguado después sacando de aquí, sacando de allá y sacando del otro lado, y digo, pero eso claro, es que era difícil. Dado la imprecisión de los calendarios, sobre todo el judío y también el juliano. Hemos pasado al calendario gregoriano, que es más preciso, y ahora las cosas son más fáciles de ubicar. Arquelao, una vez aceptado en el cargo de enarca de Judea, Samaria e Idumea, entre el 4 y el 6 de Cristo, nunca fue destituido de su reinado. Entonces, ¿cómo dice cuándo fue destituido aquí el historiador? Porque estaba escrito, se hace referencia a un momento en que Herodes el Grande dudó y le quitó la tetrarquía o el reinado de Judea, Idumea, etcétera, a su hijo Arquelao, y se lo pasó al otro. Y entonces, cuando fue destituido, pero fue una destitución muy provisional, muy corta, porque después entró a reinar y no paró hasta su muerte, ¿vale? Y eso sucedió entre el 4 y el 6 de Cristo, antes de Cristo. Nunca fue destituido de su reino, y esto sucedió en tiempos indefinidos, en un tiempo indefinido, antes en que la voluntad de su padre sobre estos territorios la había legado a su otro hijo, Agripa, que Agripa después fue tetrarca de Perea y de Galilea. Pero este territorio se lo había quitado el padre, lo había destituido, pero no lo destituyó, fue un vaivén, fue una duda. Y ahí el historiador lo registra y aquí se nos forma la bola. Quien luego fue Agripa, quien luego fue tetrarca de Perea y Galilea, desde la misma fecha que su hermano Arquelao, exactamente desde la misma fecha de Arquelao, del 4 al 6 antes de Cristo. Es decir, que el Señor Jesús nació 6 años antes. Yo estoy convencido que 6 años antes. Estaríamos en el 2029, estaríamos, ¿no? Sí. ¿Cómo se quedan? ¿No se me quedan ahí dormidos? Ya termino, ¿vale? Voy a concluir.
Así que ese censo, primero nos da este dato, cuando fue cesado, y nunca fue cesado. Entonces nos está hablando del 6 a.C., ¿sí? En el que fue cesado, pero después fue restaurado en el puesto que le había asignado el Padre. Y todavía estaba el Padre vivo. Por eso Mateo habla de Herodes, ¿sí? El que mató a los niños de Belén, etcétera, etcétera. Están hablando de la misma fecha, pero yo no sé por qué han liado este lío. Bueno, pues sí, lo sé, pero hasta a mí me está costando y creo que a ustedes, esto es para dar una charla, una clase diferente, pero bueno, lo dejo aquí, ¿vale? Ustedes lo pueden escuchar y después de a ver qué ha dicho este loco, vamos a ver si encuentran algo. Sobre Quirino o Cirino, dice la Wikipedia que llegó a Siria, enviado por César Augusto para hacer el censo de los bienes, no de censar la población, para hacer el censo de los bienes, con vista a establecer el impuesto pertinente. Era algo destinado a controlar las propiedades de los judíos y de otros ciudadanos para poder después pasar los impuestos pertinentes. Con él fue enviado Copino para gobernar a los judíos como Judea había sido, ya que Judea había sido anexionada a Siria. Quirino la incluyó en el censo. Flavio Josefo, un historiador, dice que el censo tuvo lugar el 37 años después de que Octavio derrotó a Antonio en la batalla naval de Acción. Les mareo, ¿verdad? Pero lo vamos a aclarar. La batalla naval de Accio. El 2 de septiembre, Flavio Josefo, lo que correspondería, lo detalla Flavio Josefo, lo que correspondería después de esa batalla, en el año 37, correspondería al año 6 de Cristo. Si eso fue el 2 de, no sé cuándo ha dicho, el 2 de septiembre, a los 37 años convocó ese censo y sería en el año 6 antes de Cristo. El mes de septiembre, el mes de octubre, el mes de noviembre, no creo que fuera inmediatamente que se cumplió la fecha de la batalla que lo hiciera. Lo hizo cuando creyó conveniente. ¿Y cuándo hacían los censos los romanos? Claro, eran tontos. Cuando las Saturnalias, que el campo, estaban descansando del campo, venga fiesta, venga pachanga, venga orgías, venga de todo. Porque estaban descansando del campo. Era el momento de hacer un censo, era el momento de provocar un censo. Los agricultores, que era la industria mayor, no tenían que descuidar los campos. Las minas a cielo abierto estaban cubiertas de agua. Los esclavos tenían tiempo libre, o sea, tenían feriado, tenían libre. Era el momento para hacer un censo porque no había responsabilidades que implicaran peligro por el descuido de desplazarse a un lugar u otro. El invierno no. Y además respetaban las fiestas de las cavernas, de los tabernáculos, del Yom Kippur y del Hanukkah, que empezó ayer, me parece que empezó ayer, y termina en unos días. Este era el tiempo. Por eso en la Iglesia Ortodoxa se celebra el 6 de enero. En la Iglesia Ortodoxa rusa, el 6 de enero también. Que me da lo mismo, que como me da lo mismo, y en España lo atrapamos todo, pues celebramos la Navidad, celebramos el árbol de Navidad, celebramos el Belén, celebramos los Reyes Magos y celebramos lo que haga falta, para que no se nos escape nada. Si nació el 6, pues el 6, y también ya le damos honor a los Reyes Magos. Le decimos a los Reyes Magos, vengan ese día que los niños están esperando sus regalos. Y ya termino. Flavio Josefo describe el censo de Judea el 6 de Cristo. Flavio Josefo, un historiador, describe el censo de Judea el 6 de Cristo. ¿Por qué están los historiadores, los historiadores cristianos y los teólogos dudando de ese censo y diciendo que se produjo, que hay una diferencia entre Mateo y Lucas de 10 años? Para nada. Lo que pasa es que se extendió una guerra y el censo se terminó 10 años después.
Y cuando se terminó ese censo, Cirino se fue a Roma y ahí murió. Para nada, pero ¿por qué? Nosotros mismos nos confundimos con la Biblia. Si Flavio Josefo, un historiador, le está diciendo que ese censo se celebró el día 6, ¿por qué dicen que se celebró 10 años después de lo que dijo Mateo? No entiendo. O sea, realizado por Quirino y que provocó una revuelta, dice, está advirtiendo Flavio Josefo que ese censo provocó una revuelta nacionalista judía por Judas el Galaunita, o sea, de Galaad, nacido en el pueblo de Gamalís, en la adhesión del fariseo, con la adhesión del fariseo Seduco, incitó al pueblo que se opusiera. El censo, decían, era una servidumbre manifiesta y exhortaron a la multitud a luchar en contra de los romanos por su libertad. Algún historiador dice, pero si vivía Herodes, entonces Herodes hubiera provocado esa rebelión, el Imperio Romano le hubiera dicho que provocara esa rebelión, pero la hizo el hijo Arquelao. Mató a 3.000 fariseos antes de irse a Roma a hablar con el emperador para asegurarse el puesto. A 3.000 por esa rebelión. ¿Y los historiadores no lo ven? No sé. Este suceso asociado al censo, fíjense lo que voy a decir ahora, búsquenme Hechos 5, 36, 37. Búsquenme Hechos. Este suceso asociado al censo también es mencionado por Lucas en su libro Hechos de los Apóstoles. O sea, lo menciona en los Hechos de los Apóstoles y después se va a equivocar en el nacimiento de Jesús. Después, y esto sucede cuando Gamaliel, los judíos están persiguiendo a los cristianos y los llevan presos y los azotan y los querían liquidar. Y sale Gamaliel, el rabino de Pablo, y le dice, queridos hermanos en el Sanedrín, tengamos cuidado con lo que hacemos con estos hombres. Tengamos cuidado, porque antes se levantó Tauda, un tal no sé quién, y con 400 hombres desapareció y toda su gente fueron dispersos. Y después se levantó Judas el Galadita y llevó mucho pueblo detrás de sí y desapareció y no quedó nada hasta ahora. Tengan cuidado al perseguir a estos hombres, no vaya a ser, porque si no es de Dios, desaparecerán, se esfumará. Pero si es de Dios, no vaya a ser que ustedes se encuentren luchando en contra de Dios. Este es el argumento de Gamaliel, yo lo estoy repitiendo, transliterando, ¿sí? Así que Gamaliel hace este inciso. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera a él también, los que lo siguieran, perdón. Después de él surgió Judas Galileo en los días del censo y logró que la gente le siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron y no quedó nada de ellos. Hechos 5, 36. En los días del censo, ¿cómo digan conmigo? En los días del censo. ¿Sí? Ese censo no ocurrió 10 años después, como dicen casi todos los historiadores. Diciendo que hay una diferencia de 10 años entre Mateo y Lucas. No hay ninguna diferencia. La diferencia o el error está en que hacen los cálculos mal porque toman datos parciales y no los conjugan, no los conjuntan. Está hablando del año 6 antes de Cristo. Los dos están hablando del año 6 antes de Cristo. Y el censo se terminó casi 10 años después. Y terminado el censo, en el año 12, Cirino se fue a Roma. Amén. ¿Y por qué contamos todo esto? Para que entiendan que los evangelios, esta es la palabra de Dios, está aquí. Bueno, pues algunas cosas a veces no coinciden, pero tenemos que estudiarla bien para redarguir
a los que las contradicen o a los que las quieren destruir. Amén. ¿Pueden subir los músicos, porfa? Y ya terminamos. Hay otra referencia más al respecto histórica, fíjense ustedes. Anás, sumo sacerdote, designado como tal en el año 7 a.C. por Quirino, otra vez el Quirino, que dicen que fue, que apareció 10 años después. Gobernador de Siria, en el año 7 ya, gobernador de Siria, que dicen que no era gobernador de Siria. Esto argumentan todos los que están queriendo decir que Lucas se equivocó en esto y que situó el nacimiento de Cristo 10 años después. Gobernador de Siria. Fue después de esto durante el reinado de Tiberio y fue segundo a cortos intervalos por Ismael, Eleazar, hijo de Anús, hijo de Anás, Simón. Fue sucedido por un montón de sacerdotes en su lugar. Pero todos sus hijos estuvieron en el sacerdocio y se llamaron Anás. Y ahí está, cuando estaba Jesús, un tal Anás. Y cuando juzgaban a los apóstoles también, otro tal Anás. Josefo relata que los 5 hijos de Anás llegaron a ser sumos sacerdotes y que bajo el último, que también se llamaba Anás, fue martirizado Jacobo, el hermano del Señor. Antigüedad de los Judíos 29:1. Diccionario de Vilá Esquain. Esto lo digo yo, ¿vale? Hay muchos. Lo voy a dejar ahí. Baste decir, me gustaría quedar claro, que Lucas y Mateos coinciden exactamente en el mismo año, el día 6, el año 6 antes de Cristo. Amén. Y que no hay una diferencia de 10 años. Y cualquiera que le venga a decir, me da lo mismo. ¿Que han ocupado la Saturnalia? Pues sí. ¿Y qué pasó? Un cambio social, un cambio de orden. Que es que no, porque los pastores hacía mucho frío y no estaban. Me da lo mismo que los pastores tienen que cuidar las ovejas con frío y sin frío. Es que no coinciden Lucas y Mateo, no coinciden. No se puede saber si nació en septiembre, si nació en abril, cuándo nació. Nació en diciembre, en estas fechas, en el día de los dioses, para que se cumpla también todo lo que significa el sacrificio de la cruz, que no implica solamente al judaísmo, sino que implica a todas las religiones del mundo. ¡Basta! ¡Basta! ¡Hasta aquí! ¡Basta de bestialidades! ¡Basta! Estoy mostrando mi amor, estoy mostrando mi afecto, estoy entregando mi vida para que entendáis de una vez que no consiste ni en letras ni en sacrificios humanos, sino en la voluntad y en la gracia de Dios. Basta. Salid de la religión, les dijo a sus discípulos, que no salvan. Las costumbres, las tradiciones, los conceptos, las fiestas nos salvan. Ni vais a poder llevar la Biblia esta a cuesta, porque era más grande que esto. No vais a poder llevar la Biblia a cuesta para cuando os ofendan o cuando os lleven a un juicio de echar las manos. A ver qué me dice el Señor aquí. El Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, Él os dirá y os revelará lo que tenéis que hacer y lo que tenéis que decir. El Espíritu Santo que no está en ninguna sola, porque ese no está solo. Cuando estuve en Portugal, una ciudad que se llama Braga, un nombre un poco para los españoles, un lugar donde estuvo el apóstol Santiago, el Cebedeo. Cuando estábamos saliendo de la catedral, me impresionó muchísimo esa catedral, porque Portugal es como un museo, ¿saben ustedes? No ha sufrido tantas guerras como España,
ni la invadió Napoleón, que hizo un desastre aquí, por eso no habla nada de España, y donde perdió la primera batalla. No han sufrido tantas guerras civiles como nosotros, ni tantas invasiones, y se conserva como un museo. Portugal es un museo. Cada iglesia y cada lugar que visitas es como un museo. Y entré en esa catedral, y cuando salía después fuera, en un lugar que había allí unos cuadros, y vi un cuadro donde estaba el Espíritu Santo arriba, el Padre al lado, y el Hijo al lado, y la Virgen y los santos debajo. Pero estaba el Espíritu Santo arriba, el Padre a un lado y el Hijo al otro. Ustedes saben, para pensar en Cristo Jesús, ustedes tienen que hacerse una idea, tienen que imaginárselo. Al Espíritu Santo no, es aire, es neuma, me envuelve, me inspira, me renueva, me da la vida. Aún para pensar en el Hijo tengo que formarme una idea. Y cuando sale una imagen de Jesús, sea de donde sea, casi todo el mundo dice, ese es Jesús. No sé por qué, pero dice, ese es Jesús. Pero tenemos que hacernos una idea. Pero del Espíritu Santo no tenéis o no tenemos ni idea. Ni podemos formarnos idea. Solamente sentirlo. Solamente experimentarlo. Solamente dejarme influenciar por Él. Solamente dejarme inspirar por Él. Y para eso tengo que aflojar las ideas e ideitas e ideotas. Tengo que aflojarlas y abrir mi mente y abrir mi corazón. Y cuando uno levanta la mente, levanta la mirada y detrás levanta el corazón, se va la depresión, se esfuma la depresión. El Espíritu Santo, ese que no está aquí, ese que los reformadores le han dejado solo, pero que no está solo, fue el que ha inspirado todo esto y el que te inspirará a ti en los momentos difíciles para salir de tus atolladeros. El que te inspirará a ti, el que me inspira a mí para compartirte esta palabra y para decirte que no estás solo, no estás sola y no estás con una idea de Jesús, porque Él no nos dejó solos, no nos dejó solos. Cristo vive en nosotros, pero no estamos solos. El Espíritu Santo está en torno nuestro y Él nos inspira y nos guía y nos muestra el camino a seguir y la palabra a dar en el momento justo. Y dice, basta, Alfredo. Música. Nos ponemos en pie, hermano, por favor. Que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, Que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Si damos la gloria al que está sentado en el trono,
podemos tener un poco de misericordia, por lo menos para el que está al lado nuestro, sí. El termómetro que mide que das la gloria al que está sentado en el trono es tu paciencia y tu tolerancia con el que está sentado al lado tuyo. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono no nos ha dejado solo, nos ha dejado al Espíritu Santo y al hermano que tienes al lado. No lo mires, siéntelo. Haz como el karateca, siente a su enemigo que está detrás y al que tiene al lado, y al que tiene al lado, y suelta patadas para todos lados. No hace falta que lo mires, siente que tienes a tu hermano, a tu hermana al lado. Y si damos la gloria al que está sentado en el trono, que no sea una canción nomás, que se haga una realidad, amando a mi hermano, a mi hermana, al que a mi lado está. Con música las cosas entran mejor, con música las cosas se entienden mejor. Siente a tu hermano, siente el ambiente. Dios, gracias. Espíritu Santo, gracias. Porque estás como el aire que respiramos estás. Y sin ti no habría vida, sin ti no tendríamos vida, sin ti no podríamos leer las Escrituras, y sin ti dice la Escritura que nadie puede llamar al Señor Jesús si no es, o a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. Y nadie puede amar a su hermano si no es por el Espíritu Santo. El otro espíritu te hace odiarlo, el Espíritu Santo te hace amarlo. La presencia de Dios está. La presencia de Dios está. Está. Respírala. Vívela. Porque ella cambia. No la oración del pastor, ella cambia, el Espíritu Santo cambia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres Dios y te tenemos tan cerca y nos imaginamos tantas cosas raras. Tenemos cerca tu persona, que nos inspira a buenas obras, que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Tú estás en nosotros y alrededor nuestro y en nuestro entorno para inspirarnos a amar y a compadecernos de nuestros amigos, de nuestros hermanos.
Siente a tu hermano que está al lado tuyo y que el Espíritu Santo está envolviendo este ambiente. Y pueden suceder cosas. Suceden cosas. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque Dios está. Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, está. Aquí hay muchos más, muchísimos más. Y es su nombre el que nos convoca. Es su nombre el que nos convoca. No te vayas como has venido. Vete renovado, renovada. Y con una capacidad de dar, aunque el otro no quiera recibir. Si no lo quiere recibir, que sea y continúe siendo una oferta. A veces no te puedes abrazar a algunos porque parece que tienen pinchos. Pero que tu oferta siga en pie. Porque el Espíritu Santo te mantiene en pie, vivo, viva, para hacer las buenas obras que Dios ha determinado de antemano para que andemos en ellas. Y no es posible, por tus propios pasos no es posible. No es posible sin la gracia del Espíritu Santo. Oh Dios, cuánto hay en ti, Señor. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mis amigos. Los bendigo en tu nombre, Jesús. En el nombre de Jesús. Tú que recibiste el Espíritu Santo y hasta que no lo recibiste no empezaste tu obra. Tú, Jesús, que dijiste que no nos dejabas solos, sino que el Espíritu Santo estaba con nosotros. Este que te acompañó a ti al desierto, a las pruebas del desierto, nos acompaña a nosotros en nuestras pruebas cotidianas. Navidad, Navidad, tiempo de esperanza y de paz. Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga, porque estaría aquí. Dios los bendiga y no comerían. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Gracias, Señor, gracias Espíritu Santo, gracias. Aleluya. No es una fantasía, es una profunda realidad que obviamos y que descuidamos. El Espíritu del Santo. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Fuerte el aplauso a Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Fuerte. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Jesús. Gracias, Espíritu del Santo. Gracias. Aleluya.